¿Cómo están? Con este tema iniciamos nuestro segundo parcial. No olviden que en lecciones se encuentra toda la información de cómo van a trabajar esta semana. Si notan ustedes, en lecciones les hice una categoría, obviamente con el nombre de segundo parcial, y ahí se encuentra su semana 5, en la cual contienen indicaciones, video, lecciones, etcétera. Bueno, nosotros vamos a empezar hoy con el tema de los filósofos clásicos o la época de esplendor del pensamiento griego. Se presume, chicos, que aunque este periodo es relativamente corto, ¿por qué? Porque es entre el siglo V y IV antes de Cristo, este llega a su cúspide a partir del pensamiento de Sócrates, que dio pie a los sistemas de Platón y Aristóteles. A partir de las enseñanzas de su maestro Platón, formula su teoría de las ideas y es Aristóteles quien lleva la doctrina de sus antecesores hasta su más alto grado, logrando cimentar a la filosofía como tal. Nosotros vamos a empezar a hablar de Sócrates. Bueno, se considera a Sócrates una de las personas más grandes y desconcertantes de la humanidad, debido a que no se corrompió. ¿Por qué? Porque de hecho para él la virtud es lo más y preciado que el hombre tiene y no las riquezas materiales o intelectuales. Sócrates, jóvenes, nació en Atenas y fue hijo del escultor Sofronisco y la partera Fenareta. Es de ella de quien toma la idea de su método mayéutica, que más adelante nosotros vamos a hablar de él. Él nunca escribió sus doctrinas, por tanto, lo que de él se sabe como tal en su mayoría es gracias a su discípulo Platón, quien lo idealizó en sus diálogos. Bueno, ya que nosotros hablamos un poco de Sócrates, vamos a hablar de la doctrina de Sócrates. Las enseñanzas de este filósofo son muy particulares, chicos, porque es un método expositivo basado en el diálogo, en donde a través de preguntas y respuestas, él buscaba que el alumno llegara por sí mismo al conocimiento, a la verdad, a dar solución a sus problemas y sobre todo los de índole moral. Este método socrático consta de dos partes que se dividen en la ironía y la mayéutica, en referencia a la profesión de su madre. Bueno, así se refleja, chicos, en el diálogo platónico Teteto o de la ciencia, donde Sócrates le explica a Tetes su método como el arte de hacer parir a los hombres. Ustedes se preguntarán, de hecho, si ustedes checan en sus documentos o revisan en los documentos que yo les subí, ahí les aparece el diálogo. Me gustaría que ustedes lo leyeran y lo interpretaran. Cuando yo les hablo de el diálogo Teteto, es escrito por Platón y se presume que trata sobre la naturaleza del saber y consta de una introducción y tres partes. Dentro de la obra de este escritor se suele ubicar al Teteto en un grupo de diálogos posteriores a la publicación, de la República, que más posteriormente, lo vamos a ver. Bueno, Sócrates usaba la ironía con los maestros, a quienes, como se ha mencionado, llevaba poco a poco a contradecirlos y los ponía en ridículo. De hecho, no solo los ponía en ridículo, sino que también los confundía. Y él comenzaba diciendo, yo solo sé que no sé nada, hasta que ya no podían defender sus posiciones. La mayéutica, jóvenes, era utilizada con sus discípulos, a quienes primero exponían un principio y después, mediante cuestionamientos, los conducía a encontrar la verdad por sí mismo, no sin antes analizarla hasta que ya no les quedaran dudas. Es así como se llegaba como tal al parto intelectual, es decir, al nacimiento de las ideas, pues para Sócrates las ideas ya se encuentran en la mente, solo es cuestión de hacerlas brotar. Este método, chicos, sin embargo, el método socrático, no consiste solo en estas dos partes. Ellas solo pueden considerarse instrumentos, ya que la verdadera esencia de su método radica en la inducción y el concepto, es decir, a través de ejemplos concretos, se busca llegar a un concepto con validez, esto es, a una definición universal. Bueno, jóvenes, se ha mencionado
que Sócrates era una persona muy recta y que para él la virtud es lo más preciado que el hombre tiene. Pues bien, a través de su método para llegar a la verdad, enseñaba a los hombres a vivir dignamente, como él lo hacía, y es en ese sentido que fundamentaba su enseñanza moral. Las enseñanzas morales de Sócrates se basan en la felicidad y en la virtud. De hecho, Sócrates busca la felicidad porque esta significa el bienestar perfecto, pues no está en el exterior, sino en lo que se lleva en la mente y está basada en las buenas acciones que nosotros realizamos día a día. Por todo lo anterior que yo acabo de explicarles, se afirma que las aportaciones de Sócrates que dio a la filosofía fueron el empleo de la inducción para llegar al conocimiento, el análisis del concepto o idea universal, que es la base de todo conocimiento. De hecho, la primera sistematización de la ética y sobre todo la gran influencia ejercida en los sistemas de Platón y Aristóteles. Chicos, yo quiero darles una mención muy importante o hacerles mención de esta situación. Sócrates se presume que vivió congruentemente, por lo que prefirió morir antes de renunciar a sus convicciones. ¿Por qué? Porque se le acusaba de corromper a los jóvenes poniendo en tela de juicio a los dioses, por lo que le obligaron a beber cicuta. Bueno, ya que nosotros hablamos de Sócrates, vamos a empezar a hablar nosotros de Platón. Platón fue el discípulo más destacado de Sócrates. Por ser aristócrata, su formación se encaminaba a la política. Sin embargo, al conocer a su maestro Sócrates, quedó tan admirado, tan fascinado, que abandonó sus proyectos para dedicarse a la filosofía. Tras la muerte de su maestro, viajó para adquirir más conocimientos y cuando regresó a Atenas estableció su escuela en los jardines de Academos. De ahí viene de hecho el nombre de academia. La filosofía jóvenes de Platón es un complemento y ampliación de la socrática, porque cuando Sócrates enseñaba que el conocimiento por conceptos es lo único real o verdadero, Platón concluye que el concepto idea es la única realidad. Nosotros vamos a hablar de su teoría, de la teoría de las ideas. De hecho, la filosofía de Platón, muchos la conocen, o mejor dicho, es conocida como teoría de las ideas. Y vamos a partir hablando de ellas. De acuerdo con Platón, las ideas se imprimen en nuestra alma antes de nacer y ellas se encuentran en el topus Uranus, donde el alma se encuentra y conoce el mundo perfecto de las cosas auténticas. Ustedes se preguntarán qué es un topos Uranus. Bueno, de hecho para Platón lo refiere como un lugar celeste, más allá del tiempo y del espacio, en donde habitan las almas y las ideas perfectas. De hecho, jóvenes, las ideas para Platón son perfectas, eternas e invariables y no tienen cuerpo ni forma y solo pueden conocerse a través del pensamiento. De hecho, él decía que las ideas existen por sí mismas, independientemente de que las pensemos o no. Entonces, nosotros podríamos decir que el conocimiento existe y solo es cuestión de recordarlo. Así lo explica a través de la alegoría de la caverna, en donde expone la situación del hombre ante el conocimiento. De hecho, ustedes se preguntarán, ¿de qué trata el mito de la caverna? Bueno, cuando Platón crea el mito de la caverna lo hace para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. Nosotros vamos a hablar ahora de las formas en que se adquieren las ideas. Pero antes me gustaría hacerles un punto importante. De hecho, para que las doctrinas fueran mejor comprendidas, Platón hizo uso de los diálogos estilo socrático, aunque de una forma sistematizada, es decir, recurría al diálogo para inducir al tema y según la naturaleza de este, lo interrumpía con largas exposiciones. De hecho,
muchos autores han determinado que el diálogo platónico dio origen a la dialéctica. Ahora sí, ya que nosotros mencionamos esto, vamos a hablar en la forma en que se adquieren las ideas. Previamente se ha referido que Platón establece el mundo de las ideas como la verdadera realidad. ¿Por qué? Pues para llegar a conocerla, primero debemos ser concebidos en el vientre materno, pues el origen del conocimiento está en la vida prenatal, es decir, cuando el alma entra al cuerpo. Sin embargo, al nacer, el alma olvida todo el conocimiento que había contemplado en el mundo de las ideas y se presume que queda en el subconsciente, latente, esperando a ser recordado. De hecho, cuando nosotros, volviendo a la cuestión de la verdadera realidad, nosotros podemos afirmar que que Platón tiene una visión dualista de ella. De hecho, la divide en la sensible, que son las cosas de nuestro mundo, y la inteligible, que son las cosas del mundo de las ideas. La sensible se presume que es imperfecta y efímera, mientras que la inteligible es perfecta y eterna. Asimismo, afirma que existen dos grados o niveles de conocimiento, que son la opinión o doxa y el verdadero saber o epísteme. La opinión es proporcionada por los sentidos, por lo que los conocimientos sobre las cosas adquiridas a través de ellos no son verdaderos, contrario a la verdad auténtica que proporciona el epísteme, la cual hace que el conocimiento sea tanto científico como y comprobable. Platón sostiene como conclusión que cuando el sujeto salta a la captación de la idea, llega al verdadero conocimiento, es decir, chicos, al epísteme, a esta sensación cognoscitiva de lo sensible a lo intelectual, y a esto nosotros le vamos a llamar dialéctica. Bueno, chicos, de mi parte ha sido todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en anotarlas en su libreta y en la videoconferencia nosotros vamos a hablar de ello. Que tengan un excelente día, chicos. Hasta luego.